en donde hablaba acerca del encubrimiento, y esto ejercido por el gran poder que tenía en su momento Anthony Morris, de este encubrimiento sobre el abuso de Salina, en donde estuvieron involucrados varios elementos de las congregaciones de los Testigos de Jehová. Entre los que menciona ella serían 9 ancianos, además de 2 superintendentes de distrito, así como de otros hombres o varones de las congregaciones de los Testigos de Jehová. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. El caso del abuso de Salina Cheris del estado de California es uno de los tantos casos que se han dado a nivel internacional al interior de las congregaciones de los Testigos de Jehová. Sin embargo, hoy por hoy, Estados Unidos y especialmente Pensilvania está en la mira por los tantos casos de abuso sexual que se han dado, especialmente dentro de esta confesión religiosa denominada los Testigos de Jehová. Y de nueva cuenta, el caso de Salina Cheris es uno de los tantos casos en donde el padre, es decir, su progenitor, el señor Anthony Bertolomo, pues pudo abusar de ella durante prácticamente una década, desde 1986 hasta 1996. Un tema en donde Salina hizo un testimonio a través de su cuenta de TikTok. Pero también cabe aclarar que hace 2 o 3 días, nuestro gran amigo muy estimado dentro del activismo, Rafael David, compartió una captura de pantalla en donde se expresa una conversación de hace algunos años atrás de Salina Cheris con una mujer de nombre Megan Alish, en donde hablaba acerca del encubrimiento, y esto ejercido por el gran poder que tenía en su momento Anthony Morris, de este encubrimiento sobre el abuso de Salina, en donde estuvieron involucrados varios elementos de las congregaciones de los Testigos de Jehová. Entre los que menciona ella serían 9 ancianos, además de 2 superintendentes de distrito, así como de otros hombres o varones de las congregaciones de los Testigos de Jehová. Esto requiere de un esclarecimiento mucho más amplio, mucho más grande, y esto pudiera ser a través de una buena entrevista, hablar con ella para poder saber acerca del tema, siempre y cuando ella haya asumido la resiliencia con respecto a la situación que pasó. Sin duda no ha de ser un caso o una situación o una experiencia nada fácil de sobrellevar. Ha de ser la experiencia muy difícil de sobrellevar, hablar de una violencia, y especialmente, o más preocupante más bien dicho, cuando se trata de su propio padre, quien debería de haberla cuidado, de haberla protegido o incluso de haberla atendido con amor, con cariño, pues era el progenitor. Sin embargo, no fue así. Al parecer, y por ende, o por obvias razones, Salina Cheris no tiene una buena relación con su padre, quien seguramente lo quiere lejos, a kilómetros de distancia de ella. Más que nada porque, al parecer, la forma en que perpetró el atropello a sus derechos humanos de Salina, de la propia hija de él, fue terrible. Imagínense un abuso. Hace un par de días me compartieron la traducción que encontraron en una página virtual de activismo versus Testigos de Jehová acerca del testimonio que hizo Salina Cheris con respecto a la experiencia desagradable que tuvo en relación al abuso sexual por parte de su padre. Y bien, la tengo disponible para que ustedes la puedan escuchar. Hola, mi nombre es Salina Bertolomo y nací como testigo de Jehová de tercera generación en la congregación de Oakley, California, entre 1985 a 1996. Hago este vídeo ya que me enteré de la manifestación y protesta que harán la comunidad de ex testigos de Jehová el 31 de octubre frente a la Casa Blanca sobre el abuso sexual infantil en la secta de los Testigos de Jehová, que se ha permitido gracias a la regla de los 2 testigos oculares. También quiero agradecer a Candace Conti, una chica valiente para mí y para muchos otros. Ella es de North Fremont, que es a 45 minutos de mi ex congregación de Oakley,
Candace Conti fue abusada por un anciano testigo de Jehová cuando era niña. En 2015, ella ganó la demanda y la Watchtower le tuvo que pagar 2.8 millones de dólares en indemnización. Les voy a contar la verdad de la congregación de Oakley. Mi padre Anthony Bertolomo fue anciano en la congregación de Oakley por mucho tiempo junto a Roger Bentley, quien ahora es ex testigo de Jehová y está a favor de las víctimas de abuso sexual. Mi padre, Anthony Bertolomo, confesó que abusó de mí cuando yo tenía 9 años de edad en la primavera de 1986. Mi mamá se lo reportó a Roger. Mi papá le dijo a Roger, frente a mi madre, de que el abuso fue real y mi madre quería llamar a la policía lo antes posible. Pero Roger, que en ese tiempo era anciano, le dijo a mi mamá que llamar a la policía no era algo de una mujer y esposa cristiana que debería hacer a su propio esposo porque eso traería oprobio a Jehová y su organización. Mi mamá entonces decidió buscar ayuda en los ancianos de la congregación. La ocultación de mi abuso sexual fue tan grave por la posición y rango de mi padre que hasta las esposas de los ancianos rápido se enteraron y se compartían el suceso como chisme de barrio. La esposa de Roger fue la primera en decirle a todos que mi padre había sido expulsado por mi abuso, lo que confirma que ella sabía y nunca llamó a la policía. También es compartir documentación confidencial de la congregación con su esposa, algo que es un pecado para el cuerpo de ancianos. Roger deja entender que las instrucciones y las cartas que le enviaba la Watchtower lo obligaban a callar y no reportar a la policía, pero lo que no dice es que mi madre fue la que directamente habló del abuso por primera vez y mi padre entonces confesó delante de él. Y tampoco dijo lo que ocurrió durante los 8 a 10 años siguientes. A mi madre la obligaron a callar por los siguientes años. Mi mamá se enfermó y estuvo en cama por mucho tiempo. A mi papá se le diagnosticó con problemas mentales y estuvo en tratamiento y se mantenía ocupado en eso. Así que la verdadera coerción y que se mantuviera en silencio fue a mi madre, no a Roger. Mi mamá luchó por alejarse de mi padre, pero Roger no lo permitió. La sociedad Watchtower da más valor al secretismo que a todo lo demás. Es por tal razón que es una de las religiones que no permite que los testigos de Jehová se comuniquen con las personas de afuera. No quieren que nadie piense por sí mismo ni conozcan ideas e ideologías fuera de la burbuja religiosa de la Watchtower. Habiendo dicho esto, hay muchos hombres que son responsables por el ocultamiento de mi abuso de Oakley, y muchos de ellos eran ancianos, siervos ministeriales, entre ellos 7 testigos de Jehová que ayudaron a ocultar mi abuso en California y otros 6 en Pensilvania. Sí, porque nos mudamos a Pensilvania. Se me olvidó mencionar que había 4 testigos de Jehová más que ocultaron mi abuso. Y cuando nos mudamos a la congregación Broadheadville, en Pensilvania, los ancianos de la congregación de California enviaron los documentos confidenciales de mi padre, que figuraba como abusador de su propia hija, a una nueva congregación de Broadheadville. Cuando llegué yo tenía 13 años de edad. Le dije a un amigo un poco de lo que había sucedido y a las 2 semanas 2 ancianos de la nueva congregación me llevaron a la sala B para cuestionarme de mi abuso. En estas situaciones es común que los ancianos lleven a la víctima a la sala B del Salón del Reino y le preguntan cosas explícitas de cómo fue el abuso, por dónde, cuándo, cuántas veces, etc. Algunas preguntas fueron muy grotescas. Recuerdo que me preguntaron cómo me sentí cuando mi padre me y si me gustó que me abusara, que si se sintió rico, una absoluta falta de respeto que me hicieron los ancianos y me di cuenta por otras experiencias que esas preguntas son normales en todas las congregaciones. En la congregación de Pensilvania había 4 ancianos, ellos recibieron el documento que mi padre era un abusador y guardaron el documento y nunca le dijeron a los feligreses de su congregación de que había un testigo de Jehová entre ellos. Sí, porque mi padre nos encontró, pues alguien le dijo a dónde nos habíamos mudado.
y mi padre fue readmitido de nuevo como testigo de Jehová en la misma congregación donde estaba yo y mi madre. Los ancianos, que ya sabían que mi padre era pederasta, lo volvieron a aceptar como testigo de Jehová. Al día de hoy, mi padre sigue como testigo de Jehová activo en una congregación de Nueva Jersey. Él se casó por segunda vez con una testigo de Jehová, que también se divorció de su anterior esposo, también testigo de Jehová que abusó de su hija. Entiendo que la Watchtower no quiere dar evidencia ni mostrar la base de datos en la organización y que esto se le pone difícil a los abogados para ayudar a las víctimas. Pero si por mi parte puedo ayudar, lo haré. Mi padre fue evaluado psicológicamente en 1996 por la Corte de Pensilvania. Fue evaluado 3 veces y él contó con alegría su trabajo como anciano de congregación y también admitió mi abuso sexual que hizo entre 1985 a 1996. Y eso está disponible en la corte. En 1996 mis padres fueron a la corte para mi custodia. La corte de Monroe County, Pensilvania, le dio la custodia compartida a mi padre, ya que mi madre se deterioró mentalmente. Los ancianos asistieron a la corte en apoyo a mi padre. En los 2 años que duró el juicio de mi custodia, evaluaron el registro mental de mi madre, por lo que le dieron la custodia compartida a mi padre, de mi hermana y yo. Se basaron en que mi padre ayudó a mi madre a recibir tratamiento. Y toda esa evidencia la usaron en su contra. Mi madre obtuvo mi custodia principal, pero mi padre podía seguir visitándome. La Watchtower sigue comportándose como en los años 80, ocultando los abusos sexuales, y le ofrecen ayuda a los de alto rango, y a los de bajo rango los tratan como basura. No estoy segura si eso se puede cambiar, pero eso podría cambiar si todas las congregaciones sacaran a la luz todo lo que se oculta. Si hablan y si cuentan la verdad, esto podría cambiar. Roger Bentley ha sido el único anciano que ha salido de la secta de los Testigos de Jehová, pero sigue ocultando datos porque no dice sobre la vez que se reunió con mi padre. Mi padre hizo un viaje de 480 kilómetros para verlo. Esto fue 3 meses antes de que saliera el documental televisivo en agosto de 2019. ¿Qué habrán dialogado Bentley y mi padre? Eso no lo dijo en el documental. Además, Bentley quiso hablar conmigo antes de grabar el documental y yo lo rechacé, porque la verdad no le pertenece a las personas que hicieron tanto daño a mi vida y a muchas personas más. Pues algunos puntos que me parecen un tanto, digamos, discordantes pudiera ser el hecho de que, en primera, dentro de este testimonio que hace Salina Cheris, no menciona en lo absoluto a Anthony Morris III como un tema de encubrimiento o un elemento de encubrimiento por el tema de abuso sexual. Ese sería un elemento de los que puedo mencionar. Otro de los elementos, por ejemplo, que me parecen un tanto discordantes, es el hecho de que, al parecer, en 1996, el señor Anthony Bertolomo se presenta ante la Corte de Pensilvania, declarando que efectivamente él había abusado de su propia hija. Sin embargo, ese mismo año, lo que indica Salina Cheris es que el mismo padre solicita la custodia compartida con su ex esposa o la madre de Salina para el cuidado precisamente de Salina, y quiero pensar de su hermana o hermanas, que es otro punto que me gustaría mencionar, ya que en un momento dado, cuando este señor Anthony Bertolomo declara ante la corte de que él había sido el victimario de su propia hija al abusar de ella, ¿cómo es posible que se le haya otorgado la custodia a una persona que no está bien psicológicamente y que abusó de su propia hija en varias ocasiones durante una década? Entonces es algo que se necesita aclarar sobre este tema. No estamos haciendo, como decimos por ahí, leña del árbol caído, pero sin embargo, cuando el activismo expresa una información, debemos ser elocuentes o debemos ser consecuentes con respecto a la información que estamos otorgando. Por otro lado, en la capture de pantalla que presentó Rafael David en su canal hace referencia a que tanto ella, es decir, Salina, junto con sus hermanas, fueron abusadas
por parte de su padre. Cuando el testimonio que presenta o la traducción que se presenta del testimonio de Salina a través de la plataforma virtual de TikTok simplemente hace referencia a una hermana, al parecer que era ella y su hermana, a no ser que la traducción esté incorrecta. Pero también es otro de los elementos que deja en tela de juicio el testimonio de Salina Cheris. Además de esto, ¿cómo es posible también que ancianos de congregación se hayan presentado posiblemente a la corte cuando ellos encubrieron el caso de abuso perpetrado precisamente hacia esta mujer? Entonces, no es posible o es imposible pensar el hecho de que ancianos de congregación hayan incluso bien referenciado a Anthony Bertolomo como un buen anciano de congregación o superintendente, o visto desde el punto de vista de la ley como un pastor con buena conducta, cuando realmente él ya había expresado el tema del abuso perpetrado hacia su propia hija. Entonces son elementos que en un momento dado requieren de un buen análisis. ¿Por qué menciono todo esto? Vuelvo a repetir, no es porque quiera hacer leña del árbol caído, simplemente es porque creo que faltan elementos importantes que esclarecer ante el testimonio de Salina, cuando sabemos que es un tema meramente delicado, especialmente cuando una mujer ha sufrido un atropello en relación a sus derechos o ha sido abusada, en otras palabras. Es un tema que realmente requiere de atención, pero también requiere de un esclarecimiento para poder entender todos los elementos que acontecieron durante ese periodo de tiempo que para ella fue crucial. Y máxime porque hoy, o en el año 2021, presentó ese testimonio gracias a las redes sociales virtuales. Sin embargo, ¿en dónde está el elemento de Anthony Morris III? Ya que si bien sabemos de que fue un elemento del cuerpo gobernante, que no tenía una buena conducta o una buena referencia. Hablar acerca de un individuo que se le captó comprando whisky con alto valor, también en donde se ha murmurado mucho sobre el tema de su situación de embriaguez al interior le llamaríamos Ciudad Warwick, en donde se encuentra la sede mundial de los Testigos de Jehová, en donde incluso muchas personas conocían posiblemente de su adicción al alcohol o de su enfermedad de alcoholismo. Sin embargo, hoy por hoy, ya sabemos, fue un tema que se dio a finales de febrero con respecto al hecho de que Anthony Morris dejaba de ser miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Un tema que incluso ha generado grandes especulaciones con respecto a su posición actual dentro del corporativo de la Watchtower. Todo en estos momentos puede ser meras especulaciones, a no ser que tengamos una información más directa desde el interior del corporativo de la Watchtower, pero sabemos muy bien que esto va a ser totalmente imposible saberlo y entenderlo, ya que el corporativo, a través de la expresión religiosa Testigos de Jehová, lo que hace, o únicamente lo que hace, y por lo regular lo que hace es siempre ensalzarse o hablar acerca de los puntos como buenos o de aquellos puntos en donde ellos son las víctimas, pero nunca hablará acerca de estas flaquezas que ha tenido el corporativo o de estas violaciones o atropellos a los derechos humanos. Es un tema interesante que analizar respecto al tema de Salina Cheris y esperamos tener una información mucho más clara, mucho más amplia al respecto. Sin embargo, el comentario y el punto de vista de usted es importante. Hágamelo saber, por favor. Asimismo, los invito a que me regalen un like si consideran de que esta información es de valor y también invitarlos a suscribirse a mi canal para que esta comunidad siga creciendo. Y nos veremos en una próxima, amigos. Hasta la vista. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.